de trabajo agrario tiene una protección especial, todo lo que es el trabajo agrario propiamente dicho, y está regulado en la ley nacional, que es la 26.727. Esta ley lo que hace es venir a regular todo lo referido al trabajo agrario en general. Dentro de esta ley tenemos una serie de artículos donde se van especificando los tipos contractuales, remuneraciones, jornada y todos los derechos que corresponden a los trabajadores incluidos dentro de la misma. Un principio importante de esta ley es en cuanto a la modalidad contractual, porque acá tenemos una contratación que puede ser permanente, es decir, los contratos de trabajo se entienden siempre como de tiempo indeterminado, una vez que se inician, la ley presume que son sin determinación de tiempo. Un avance de esta ley, algo importante de esta ley que estamos hablando, es que no es necesario el famoso periodo de prueba, regulado sí en la ley de contrato de trabajo. Bien. También tenemos la contratación, que puede ser de tipo temporal. El contrato temporario es a los fines de una explotación por un ciclo o una temporada previsible, es decir, puede durar 2, 3 meses, 4 meses, dependiendo del tipo de explotación y la duración de esa temporada. O lo que dure la cosecha acá en la zona. O lo que dure la cosecha, exactamente. En ese caso, ese trabajador va a volver a contratarse, tiene la obligación el empleador de... Ahí tenemos que hacer la distinción. Una cosa es el trabajo de temporada que estoy hablando ahora, que es eventualmente para una temporada, para un periodo estacional que se lo convoca. Y también tenemos la otra modalidad contractual que es importante, que es la gran mayoría de los casos de la zona, que es el contrato de temporada, el contrato de indeterminado temporario. ¿Qué significa esto? Que al mismo trabajador se lo convoca en distintas temporadas de manera consecutiva. Es decir, si a un trabajador se lo convocó para una temporada en el año 2020, luego se lo convoca en el año 2021 para otra temporada, esto significa que el trabajador adquiere los derechos como un contrato indeterminado, pero supeditado, sujeto al tiempo de la prestación del servicio. Entonces empezamos a hablar de un contrato de tiempo indeterminado temporario. Distinto al de temporada, que era solamente para un periodo estacional, una sola vez, por única vez. ¿Sí? Bien. Esta ley, además de los tipos de modalidades contractuales, especifica todo lo que es lo referente a la remuneración y también las jornadas de trabajo que deben cumplir los trabajadores. En cuanto a la remuneración, se puede llegar a ser, ya sea por día, por quincena o mensual, que se pague, o también puede ser que se pague por rendimiento, que se llama. Es decir, que la ley permite que las partes, tanto empleador como trabajador, puedan llegar a acordar algún tipo de modalidad en cuanto a la remuneración, pero siempre y cuando deben respetar una remuneración mínima, es decir, un salario mínimo vital y móvil. Es decir, no pueden negociar por bajo de ese piso, digamos. Eso hay que tenerlo bien presente, porque la remuneración es una contraprestación que le da el empleador al trabajador por el trabajador poner a su disposición la fuerza de trabajo, que a su vez la remuneración tiene carácter alimentario, porque uno entiende que la remuneración es para cubrir necesidades básicas del trabajador. ¿Sí? En cuanto también esta ley hace una regulación específica de lo que es la jornada. Se habla de 44 horas semanales, 8 horas diarias, pero como sabemos que son distintos tipos de trabajo, dependiendo también la explotación, la producción o el tipo de cosecha, el empleador tiene la posibilidad de ir fijando las jornadas, que puede llegar a extenderse hasta 9 horas diarias, ¿sí? Pero siempre respetando el máximo de las 44. ¿tá? Y también tienen que tener un descanso. Se dice que son 44 de lunes a sábado y el sábado hasta las 13 horas. Luego, el sábado hasta las 13 hasta el lunes, que vuelven a trabajar, debería ser una jornada de descanso. ¿Y horas extras? Horas extras pueden llegar a darse, pero tenemos una limitación de horas extras. Es decir, la ley nos permite hasta 30 horas mensuales, 30 horas extras mensuales y hasta 200 anuales. Entonces, tampoco pueden ser horas extras indeterminadas, tienen que tener una cierta cantidad. Esto también es importante tenerlo presente porque afecta directamente a lo que es la remuneración. En cuanto a la jornada, se puede dar, dependiendo de la explotación o las necesidades también,
de la cosecha, o sea, de que se realice el sábado y domingo el trabajo, pero que tengan descanso en otro día de la semana, con un horario rotativo que significa un descanso a medio de semana. También con las condiciones climáticas. O con las condiciones climáticas, exactamente. Eso también es importante y dentro, aparte de la remuneración, existe una serie de bonificaciones. También se está bonificando por capacitación, es decir, el trabajador que se capacita en la explotación que realiza, en el trabajo que realiza, debería recibir una bonificación. Esto no forma parte de la remuneración, sino que se le agrega un monto dinerario que se le agregaría lo que él debería percibir. También está la capacitación en cuanto al término de los estudios secundarios. Eso genera la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, les fija un valor a esa bonificación. Otro de los derechos que tienen los trabajadores es que se les brinde agua potable, también es el traslado, que es a cargo de la patronal, y también alimentación si se dan periodos cortos de descanso, entonces ellos no podrían trasladarse, entonces el empleador tiene obligación de darle también lo que es la alimentación. Dentro de este contexto se aplica la ley de la que estamos hablando de trabajo agrario, la 26727, se le aplica también la ley 20744, que es la conocida ley de contrato de trabajo, es decir, que tiene una regulación para ciertas cuestiones que no están puntualmente especificadas. Entonces, la ley de trabajo agrario nos dice que al momento de indemnizar se aplica lo que dice la ley 20744. Entonces, si tenemos un despido, por ejemplo, de un trabajador de tiempo indeterminado, un contrato indeterminado, generaría la indemnización de la ley 2744. ¿Cuáles son estas? Antigüedad, preaviso y integración media de despido, que están reguladas en los artículos 245, 232, 233 de la ley de contrato. Esto implica, digamos, un avance en los derechos del trabajador que llegaron con esta ley, porque siempre lo que busca la ley, tanto de contrato de trabajo en general como esta ley en particular, es generar una situación de igualdad entre la desigualdad. ¿Por qué? Porque el empleador siempre es la parte fuerte del contrato de trabajo, el que da las instrucciones. En cambio, el trabajador es quien está en una relación de dependencia técnica, jurídica y económica. Entonces, dentro de este marco, de esta relación contractual, laboral, la ley lo que hace es tratar de equilibrar los derechos de ambas partes. Por eso es muy importante que todos los trabajadores conozcan que ellos tienen derechos que les asisten, porque el derecho laboral además es de orden público, es decir, ellos no pueden renunciar a derechos que están plasmados o regulados en la ley. Entonces, de esta forma, funciona también un principio protectorio, es decir, se lo protege al trabajador ante situaciones de desigualdad o vulneración de algún tipo de derecho. Además de ello, los contratos de trabajo, el vínculo contractual debe ser interpretado y siempre de buena fe. Tenemos un artículo que es el 63 en la ley de contrato de trabajo que habla del principio de la buena fe. Y además se puede aplicar el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 9, que dice que los contratos deben aplicarse también e interpretarse de buena fe. ¿Qué significa esto? Que tanto empleador como trabajador deben cumplir con deberes, tienen derechos y obligaciones, y siempre del marco de la buena fe. Esto implica que no puede haber instrucciones que sean por fuera del trabajo normal y habitual, que el trabajador debe poner su disposición fuera del trabajo, es decir, no debe buscar tampoco muchas veces algún tipo o de realizar algún tipo de conducta obstructiva del trabajo, que puede llegar a generar un conflicto entre patronal y trabajador. Claro. Tenemos después en esta ley particular, digamos, que ellos tienen topes o mínimos indemnizatorios, es decir, que en este caso, como hablamos de despido, no puede ser menos de 2 meses de salarios. La remuneración, digamos, normal, habitual, y la más alta, la que se toma de bengala. En cuanto a los que son de temporada, indeterminados pero temporarios, digamos, acá hay una situación muy particular que es importante tener en cuenta, que es la siguiente. A un trabajador de temporada, en determinada temporada, se lo convoca para las temporadas, es decir, se lo convocó ya 2 veces, entonces ya se considera que es indeterminado pero temporario. Hay una prestación que se llama permanente discontinua, porque tenemos el otro que es permanente, que hablamos primero, y tenemos esta permanente discontinua. ¿Qué significa esto? Que él es empleado, él es dependiente de la patronal,
pero va a cumplir sus prestaciones o va a poner a disposición su fuerza de trabajo de manera en intervalos, digamos, con las cosechas. En cuanto a lo discontinuo, es importante muchas veces tener presente la indemnización. ¿Por qué? Porque sucede que pueden llegar a convocar al trabajador para una temporada y la siguiente temporada el trabajador tiene una expectativa de una ocupación de trabajo. Es decir, él espera esa temporada a sabiendas de que va a trabajar para X patrón o X empleador. Llegado el momento, no se lo convoca, porque la convocatoria puede ser personal o en los medios habituales o normales del lugar. Muchas veces hacen publicaciones por edictos, muchas veces se lo convoca de manera personal. Depende mucho del uso y costumbre del lugar, pero tiene que haber una convocatoria fehaciente, donde el trabajador, si se presenta, acepta la convocatoria. En el caso de que no se lo convoque y la temporada comenzó, esto puede llegar a generar una indemnización del derecho común, que se llama, del derecho civil, que implica una indemnización de daños y perjuicios. Es decir, el trabajador tenía una expectativa de trabajar, está esperando la convocatoria, no se lo convocó, lo cual le genera un perjuicio, porque él podría haber ido a trabajar a otro lugar o ocupar su fuerza de trabajo con otro empleado. Al no ser convocado, él perdió ese periodo temporal de trabajo, lo cual genera una indemnización que le puede cuantificar el trabajador diciendo: habitualmente yo en una temporada ganaba tanto dinero porque trabajaba por rendimiento, entonces considero que me corresponde esta cantidad de dinero. En el caso de que no lo pueda cuantificar o no pueda probarlo, muchas veces en un juicio lo fija prudencialmente el juez. El tribunal juez lo fija prudencialmente, dice: bueno, la pérdida, los daños y perjuicios generados por la pérdida de la temporada son estos. Eso es importante porque sería un anexo, digamos, a la indemnización del derecho de ley contra el trabajo que hablamos recién, de antigüedad, de la 245, 232, 233. Bien. Muchas veces sucede en la práctica de que no están registrados correctamente los trabajadores, ya sea en su fecha de ingreso, en su jornada laboral o en su remuneración. Lo cual es importante porque eso va a repercutir directamente en otras cuestiones, como ser, cumplan 57 años de edad y tengan 25 años de aporte en la jubilación, si se hacen tener algún tipo de accidente de trabajo en una hipotética indemnización, porque se toma como base el salario normal, mensual y habitual, de vengado más alto. Entonces, si él tiene una deficiente registración, muchas veces la aseguradora de riesgo de trabajo consideran el monto que figura en los residuos. Por eso es importante que los trabajadores conozcan qué residuos están firmando y si hay una diferencia entre lo que figura registrado y lo que ellos perciben, evidentemente hay una deficiente registración, porque puede suceder que le estén pagando o por una jornada más corta o por menos dinero de lo que él está recibiendo de bolsillo. Eso es importante también. Y la ley, la ley nacional a esa cuestión le impone multa. Es decir, si hay una intimación fehaciente al empleador a registrar y él no lo hace en el plazo que se le intimó, en el plazo de ley, corre riesgo de que el juez le imponga una multa. También tenemos, si hay que iniciar un juicio para poder cobrar estas diferencias salariales que se generaron, también se le impone una multa. Esto es a los fines de desalentar la deficiente registración, porque no solo afecta al trabajador, sino también al Estado, porque el Estado percibe menos de aportes y contribuciones. Eso es un tema importante, por eso muchas veces el trabajador debe conocer lo registrado. Debe también tener presente que hay una libreta de trabajo que se le debe entregar también para ellos a los fines de poder acreditar el día que quieran acceder a un beneficio jubilatorio los años de aporte y donde fueron hechos. Es una prueba que ellos tienen también. Eso es importante también que lo tengan presente. También tenemos en la regulación específica de esta ley en cuanto a las edades de los trabajadores. Acá tenemos una cuestión que nos dice del trabajo adolescente, que puede ser a partir de los 16 años hasta los 18, el trabajo adolescente se considera entre esas edades, esa franja etaria, y ellos necesitan autorización, ya sea el padre, madre o el tutor, para poder realizar las tareas. O sea que pueden ingresar a trabajar a partir de qué edad con autorización. 16 años. 16. Sí. Si ellos no tienen esa edad y por ejemplo tienen 14 años, podrían trabajar, pero en explotaciones de tipo familiar, es decir, que sea el padre, la madre o el tutor quien sea el propietario de esa explotación, que sea el dueño de la empresa, por decirlo de una manera.
Pero también hay una limitación acá. La ley protege a los menores, entonces le dice que son 3 horas diarias o 15 horas semanales. Porque también, no solamente porque el niño o el menor de esa edad tiene que estudiar, tiene que ocuparse de otras cuestiones y no necesariamente trabajar, pero si en situaciones de necesidad lo puede hacer, pero tiene una limitación. Además están expuestos ellos, muchas veces afecta de manera más sensible un agrotóxico a un menor que a un mayor de edad. Entonces esas cuestiones, como ellos trabajan o realizan, manipulan o están cerca de estas sustancias, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante que le proporcionen ropa de trabajo, los elementos de seguridad e higiene para protegerse de estas cuestiones, que puede llegar a generar algún tipo de enfermedad o algún accidente también laboral. Eso es importante que lo tengan presente. Muchas veces por el afán de poder trabajar, de llevar el sustento a su familia, no se consideran estas cuestiones que son de vital importancia, que muchas veces no tienen una consecuencia inmediata, sino a largo plazo. Bien. En el caso de los accidentes de trabajo, sí. Acá en la zona, ¿cuáles serían aquellos casos más frecuentes? Bien. Sí, acá nosotros primero tenemos que ubicarnos en cuanto a lo legislativo, es decir, tenemos una ley de riesgo de trabajo, que es la ley 24.557, que ha tenido una serie de reformas y modificaciones, que con la jurisprudencia y la doctrina ha ido tomando algunas cuestiones a modificar y se fue reformando esta ley, ¿sí? Esta ley lo que hace es proteger al trabajador ante eventuales riesgos en el trabajo, en ocasión de trabajo, y también poner al empleador, a la patrona, en una situación de tomar mayores precauciones, a los fines de evitar. ¿Por qué? Porque esta ley lo que busca también es una actividad preventiva del daño. Es decir, si la patrona cumple con todos los deberes de seguridad y higiene y el trabajador también respeta eso, las posibilidades de un accidente de trabajo o un tipo de enfermedad son menores. El problema es cuando esto no sucede. Entonces ahí surgen los accidentes, ya sea por manipular alguna maquinaria sin la protección necesaria, sin el conocimiento, sin la supervisión. Puede suceder amputaciones de algún tipo de falanges, algún tipo de quebradura por alguna caída. Esos son generalmente accidentes comunes en cuanto al trabajo agrario, es decir, porque ellos están trabajando muchas veces con mucho peso, y a veces en altura, sin un arnés, sin protecciones. Entonces pueden suceder fracturas, como te reitero, que hay máquinas que implican mucha manipulación y si no tienen elemento de protección pueden surgir algún tipo de amputación también. Y el desgaste propio de la actividad en la columna también entraría dentro de y acá tenemos muchas veces lo que es lumbares, columna. Hay que ver bien también el tipo de actividad que realiza, la posición en que le realiza y la actividad si es reiterativa o no. Es decir, no es lo mismo que uno se agache a levantar una bolsa de papa que uno se agache 50 veces en el día a levantar una bolsa de 22 kilos. Entonces, esa actividad reiterativa en el tiempo puede generar un tipo de lesión, ¿sí? Acá hay que tener presente que con sus saberes se le hace una retención, se paga un aporte a las ART, a la seguridad de riesgo de trabajo. Es importante que el trabajador conozca cuál es su ART. ¿Por qué? Porque ante la situación de un accidente debe avisarle al trabajador, al empleador, al patronal, para que éste haga la denuncia. Una vez que hace la denuncia, la ART empieza a intervenir. Es decir, si el trabajador necesita, por ejemplo, tuvo una fractura, necesita una rehabilitación, la ART le va a dar las prestaciones en especie, es decir, va a pagar la rehabilitación ante el kinesiólogo, si tiene que tomar algún tipo de medicamento, todo eso lo cubre el ART, no lo va a pagar el empleador, sino lo va a hacer el ART. Eso también es importante distinguirlo, porque muchas veces genera un temor o una confusión de pensar que en realidad lo abona el empleador y no una aseguradora. Esto es como, hablando en cuestiones civiles, cuando uno contrata una póliza de seguro de un vehículo, si tiene algún tipo de siniestro, dentro del marco de la póliza o de ese contrato va a responder la compañía de seguros. En este caso, ante un incidente, responde la RT. ¿Sí? Luego por ejemplo, si se sucedió un accidente, una fractura, que habitualmente cuando hay una fractura queda incapacidad. ¿Por qué queda incapacidad? Porque esto es una cuestión ya médica, pero el hueso, la cuestión ósea, no queda igual. Si hubo una fractura, ya por más que haya una rehabilitación
o que se siente bien la persona, ya el hueso ya no es el mismo. Entonces eso genera una incapacidad para el trabajo, que se llama. No una incapacidad en la vida, sino para el trabajo. Y eso se cuantifica, eso tiene un porcentaje porque hay baremos que estipulan que hay un porcentaje que se debe abonar por ese tipo de accidente, ¿sí? Hay índices que se van a tomar para actualizar y a su vez también se va a tomar la remuneración. Por eso volvemos a lo anterior de la importancia de que la remuneración sea la correcta, la que se le paga, porque si es menor, la indemnización lamentablemente va a ser menor, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Hubo un accidente de trabajo, una fractura, la RT dio todas las prestaciones en especie, se le da la alta médica, ¿sí? Quedó en incapacidad efectivamente, entonces tiene el trabajador derecho a percibir una indemnización, una prestación dineraria. ¿Cómo puede hacer? La RT puede iniciar ante la comisión médica el trámite. Aquí en Villa Dolores está enfrente de la plaza, por ejemplo, ahí está la comisión médica del lugar, que sería la que es para toda la zona esta de la sierra, porque es por cercanía. Puede iniciar el trámite o la puede iniciar el trabajador. Acá es importante hablar de la gratuidad, es decir, si el trabajador no tiene un abogado, se le va a asignar un abogado ahí de manera gratuita, o puede consultar a un abogado de su confianza para que lo acompañe, y el abogado va a percibir sus honorarios de la ART, es decir, no le va a cobrar al trabajador, no va a fijar un pacto cotalitivo en honorarios. Hubo un planteo judicial en un momento en un colegio de abogados, pero no tuvo resultado positivo. Eso es importante saberlo porque luego de un accidente, si queda en incapacidad, se debe indemnizar. Si la RT no inicia el trámite, lo puede iniciar el trabajador. Eso es para tener presente porque también se puede dar la situación de que existe una divergencia, que no se determine la incapacidad, o puede haber silencio del RT, el RT no diga nada. Eso es, y va de la mano con los deberes de seguridad e higiene que debe tener dentro del trabajo. La RT también es la que dispone, en el caso de que el accidente haya sido definitorio, una pensión y demás. Esos montos también dependen de los informes de la RT. También existe, digamos, por aplicación de la ley de contrato de trabajo, una serie de derechos para el trabajador. Supongamos que se produce la muerte del trabajador, la RT va a indemnizar a sus derechos habientes, es decir, a su familia, y a su vez la familia puede reclamarle a la patrona la indemnización de ley, que en este caso sería el 50% de lo que hubiera correspondido por antigüedad. Eso está específicamente normado en la ley de contrato de trabajo, en los artículos 248, y habla de indemnización del 247, que es el 50% de la indemnización 245, que decíamos que se aplicaba supletoriamente en esta ley al momento de un despido sin causa, por ejemplo. Eso tiene que tenerlo presente para también poder reclamarlo, como si existieran diferencias a ver también, que también hay un plazo de prescripción. El plazo de prescripción es de 2 años en derecho laboral. Bien. ¿Y qué otros beneficios estarían incluidos para la protección social de las familias de los trabajadores? Bien, bueno, acá con la registración vienen otros beneficios, ¿no? Como la obra social, por ejemplo. Sí, porque digamos dentro de las cargas y contribuciones que tiene que hacer el empleador, que en realidad es un agente de retención, es decir, eso forma parte de la remuneración, se le hacen los descuentos de ley y el empleador es un agente de retención. Eso le brinda al trabajador y a su entorno una serie de seguridades, por ejemplo, para acceder a beneficios jubilatorios, los aportes al régimen de seguridad social, obra social para poder tener las prestaciones médicas cubiertas, y también el seguro, un seguro para que si tiene algún tipo de accidente, y la RT, eso está todo cubierto dentro del trabajo mismo. Eso forma parte, son deducciones que se les hacen al trabajador, también buscando una protección del mismo, porque sabemos bien que muchas veces el trabajo agrario genera un desgaste físico superior a otro tipo de trabajo. Por eso también se fija en 57 años de edad jubilatoria, distinto a otros convenios colectivos o en general que a los 65 años. Tienen un régimen especial en ese sentido. Por eso es muy importante que se meritúen, se evalúen las condiciones que tiene el trabajador, porque también en una situación de desprotección total, muchas veces, luego de muchos años de trabajar,
no pueden ni siquiera llegar a los 57 años para acceder al beneficio jubilatorio. Lamentablemente tienen que dejar de trabajar muy jóvenes, por también mucha esa actividad recreativa que se les genera a un tipo de perjuicio daño en la salud. ¿Y cómo ellos pueden manifestar sus preocupaciones? ¿Cómo pueden organizarse, que prevé la ley, para que ellos puedan tener mayor peso en conjunto frente a la patrona? Digamos, la ley le posibilita que el trabajador, más allá de los reclamos de manera verbal que puede efectuar, porque en una relación de trabajo, volviendo al principio de buena fe, uno puede decirle a la patronal: mire, acá tenemos un problema, se puede solucionar, podemos trabajar de otra manera, está generándose un desgaste innecesario, se puede cambiar estas condiciones, es decir, dialogar. En el caso de que no se puede llegar a un acuerdo, consensuar en lo referido a las condiciones de trabajo, siempre dentro del marco de la ley, nunca por menos, porque volvemos al orden público, es decir, que cualquier acuerdo que se haga en detrimento o en contrario a la ley no tiene validez, es nulo. Eso es importante saberlo, porque se puede llegar a hacer un planteo ulterior en ese sentido. En cuanto a las intimaciones fehacientes, muchas veces tienen que tener en consideración que el derecho laboral establece la gratuidad para el trabajador. Eso está establecido tanto en la ley de contrato de trabajo como en la ley procesal del trabajo de Córdoba al momento de iniciar algún tipo de juicio. Además de ello, está el famoso telegrama obrero, es decir, ellos tienen la posibilidad de remitir algún tipo de intimación de manera fehaciente mediante un telegrama ley, y el mismo es gratuito. Entonces, si ellos ven, un trabajador nota que su situación no cambia, que no se respeta, se está vulnerando un tipo de derecho, agotó la vía verbal, de hablar, ellos puede acudir siempre a un profesional del derecho, que son las personas que están capacitadas para llevar adelante un reclamo, a intimar, a que se le fijen las condiciones de trabajo que ellos merecen o que la ley estipula. En el caso de que no se fijen esas condiciones de trabajo, a pesar de la intimación fehaciente, o que se lo registre correctamente, se lo puede intimar a la patronal que se lo registre correctamente en la fecha de ingreso, en los haberes, en la jornada, el trabajador tiene la posibilidad, siempre y cuando tratando de mantener la prosecución del vínculo laboral, es decir, que no se extinga, que se proteja la continuidad, de hacer una retención de tareas. Es decir, de decirle a la patronal: tengo tareas hasta tanto usted me solucione este problema y este problema. Pero siempre hay que puntualizar cuáles serían las cuestiones que hay que cambiar y por lo cual él no presta el débito laboral sin pérdida de la remuneración. Reitero, esto en el derecho laboral, al tener un principio protectorio de gratuidad, no le genere costo al trabajador. Yo hablaba también por el derecho a huelga en grupo, ¿no es cierto? ¿Tienen ellos un gremio que los defienda? De hecho ellos tienen un aporte sindical, es decir... Ese aporte sindical no es optativo, viene dentro del... Sí, es una contribución que se hace dentro de los haberes. ¿Qué puede pasar? Tienen derechos a hacer algún tipo de reclamo a los trabajadores. Muchas veces pueden realizar algún tipo de asamblea. El último ratio, digamos, de reclamo puede ser la huelga, es decir, el paro, no trabajar hasta tanto no se modifiquen ciertas condiciones. Si se organizan de manera colectiva lo pueden hacer, y si no lo pueden hacer de manera, muchas veces el reclamo de manera individual, si la otra parte no está de acuerdo, pero ya no sería un paro, sino sería una retención de tareas. Además de eso, está la posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo. En Villa Dolores tenemos un Ministerio de Trabajo dependiente de la provincia de Córdoba, donde se puede llegar a plantear algún tipo de situación o que se aclare alguna situación laboral que está difusa, o si no le brindan ocupación, por ejemplo, si no le fijan un horario, es decir, puede solicitarle sin que esto implique una ruptura del vínculo laboral, que reitero, lo que se busca es la continuidad misma, es decir, la prosecución. Eso es lo que protege tanto la ley como la Constitución Nacional. En el artículo 14 bis protege a todo lo que es el trabajador, el derecho al trabajo.